El 4 de mayo de 1949 se produjo una de las grandes tragedias de la historia del fútbol. El avión que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico del club italiano Torino se estrelló poco antes de llegar a la capital contra una basílica de la localidad de Superga. El plantel estaba regresando de Lisboa, donde había enfrentado al Benfica en un amistoso, y la selección italiana, que tenía 10 de sus 11 titulares jugadores del Torino, quedó diezmada para el Mundial. El Torino había ganado las últimas 4 ligas de manera consecutiva. Para viajar a Brasil a defender el bicampeonato que tenía, el entrenador Ferruccio Novo se enfrentó a 2 problemas. Primero, tenía que armar una selección nueva. Y después, cómo iba a viajar a Sudamérica, ya que todos los jugadores le tenían pánico al avión. Entonces, ¿qué hizo? Decidió viajar en barco. De hecho, fue la única que llegó a Brasil por esa vía. El viaje iba a tardar varios días y no le quedaba otra que entrenar en la cubierta del barco. El primer día todas las pelotas se cayeron al mar. Después de mucho tiempo llegaron al puerto de San Pablo, se encontraban mal entrenados, excedidos de peso, y en su debut fueron derrotados 3-2 por Suecia y quedaron eliminadas 4 días después, cuando el equipo escandinavo empató con Paraguay. Así, Italia se transformó en el primer defensor del título en no superar la primera ronda de la competencia siguiente. El Mundial de Brasil fue el primero en el que Inglaterra aceptó jugar un mundial. En ese momento tenía un equipo muy poderoso, además de tener ese mote de ser los inventores del fútbol. Hasta ese momento solamente habían competido oficialmente con Escocia, Gales e Irlanda por el torneo británico y algún que otro amistoso contra otro país. En su debut el 25 de junio en el Maracaná, los ingleses derrotaron fácilmente a Chile 2-0 y el siguiente paso era el muy débil Estados Unidos. Para eso, el director técnico decidió dejar algunas de sus figuras en el banco porque consideraba que el partido iba a estar ganado, y además después venía el choque decisivo contra España. Los estadounidenses habían llegado a Brasil después de perder 2 amistosos, 5-0 con el Beşiktaş de Turquía y 1-0 contra un equipo amateur de la misma Inglaterra. Además, habían caído en el debut 3-1 con España. Las casas de apuestas de Londres, la victoria de Estados Unidos se pagaba 500-1. Pero bueno, esto es fútbol y por algo es mágico. A los 38 minutos, un pelotazo de 25 metros de Walter Barr encontró la cabeza de Gedgens y la pelota fue a parar adentro. En desventaja, los ingleses empezaron a llenar el área de centros, pero no podían, y se terminó el partido 1-0 a favor de los norteamericanos. Se cree al día de hoy, la primera gran sorpresa de la historia de los mundiales. Hasta el mismo árbitro, Generoso Datilo, le dijo a un periodista que si él no lo hubiese arbitrado, no lo habría creído. Así se mandaron los telegramas a Inglaterra a través de la agencia Reuters, pero todos los periódicos británicos estaban sorprendidos y muchos solicitaron la confirmación del resultado, que otra vez vino, ¿no? Pero otros, que estaban desesperados por el cierre, ahorcados casi por el tiempo, por la diferencia horaria, pensaron que se trataba de un error tipográfico, que era algo bastante usual en ese tiempo, y titularon orgullosos: Inglaterra 10, Estados Unidos 1. Bueno, después se dieron cuenta que era un pequeño error. La tarde del sábado 1 de julio, los jugadores de Bolivia estaban practicando en el Parque Independencia de Belo Horizonte, donde al día siguiente iban a enfrentar a Uruguay. Los futbolistas andinos también estaban practicando las estrategias que iban a utilizar, pero cerca de las 4 de la tarde cayeron los uruguayos, que iban a hacer el reconocimiento del terreno y además a calentar un poco. Cuando los bolivianos los vieron, empezaron a errar sus pases, a tirar los centros a cualquier lado, a patear al arco de manera deliberadamente desviada, siempre tratando de mostrar un nivel menor de capacidad, como para tratar de que los uruguayos se confiaran en el triunfo. La verdad que se creían muy vivos, pero lo cierto es que ignoraban que los adversarios eran los primeros que habían utilizado esa estrategia en los Juegos Olímpicos de 1924, que de hecho les había dado resultado porque terminaron ganando la medalla de oro. Pero acá, a diferencia de lo ocurrido en Francia 26 años antes, los bolivianos no engañaron a nadie, fueron bailados por los uruguayos 8-0. La historia de Moacir Barbosa, ya hice un video, ahí lo etiqueto, pero bueno, voy a contarla brevemente y agregar algo más
nunca logró sobreponerse al maracanazo. En ese momento era un ídolo del Vasco da Gama y pasó a ser el más odiado del país porque pasó a considerarse mufa después del gol que le hizo Alcides Gigia, en el cual se considera que descuidó el primer palo. Terminó sus días abandonado en una pensión cuando en 1993 intentó visitar a los jugadores que se preparaban para el Mundial de Estados Unidos 94, que terminarían ganando. Un directivo de la Confederación Brasileña ordenó a los guardias echarlo justamente porque lo consideraban mufa. Murió en el año 2000 repitiendo incansablemente que la pena más alta en su país por cometer un crimen es de 30 años y él ya hacía 50 que pagaba por un delito que no había cometido. Pero vamos a agregar otro dato. Hay muchos que le echan la culpa de eso a la selección uruguaya, que simplemente lo quiso ganar un partido, pero hay otro dato que cargó con el estigma de la derrota. Desde 1919 Brasil vestía completamente de blanco. En algunas oportunidades tenía algunos vivos azules en el puño, en el cuello, pero después del maracanazo el color también pasó a considerarse mufa y decidieron cambiarlo para ver si podían torcer un poco el destino. Entonces llamó a un concurso para diseñar la nueva camiseta. La única condición es que tenía que poseer los 4 colores de la bandera nacional: amarillo, verde, azul y blanco. Se recibieron más de 300 propuestas y la ganadora fue la de Aldir García Schlick, un muchacho de 19 años que trabajaba como periodista en el Diario del Estado de Río Grande do Sul, casi en el límite con Uruguay. Él confesó después que había hecho hasta casi 100 diseños antes de entregar el que finalmente ganó. A la clásica camiseta verde y amarilla se le añadió el pantalón azul y las medias blancas y el proyecto terminó imponiéndose. La nueva camiseta se estrenó el 14 de marzo del 54 en el Maracaná con una victoria ante Chile por 1-0, aunque Brasil no tuvo el éxito que anhelaba en el Mundial siguiente, que fue el de Suiza, pero mantuvo esos colores. Después sí sabríamos que iba a salir pentacampeón. Pero hay un dato más. Muchos años después, durante una entrevista, el exitoso diseñador de la camiseta sorprendió con una declaración bastante inesperada. Dijo que como se había criado a metros de la frontera entre Brasil y Uruguay, era un fanático hincha de la celeste e incluso con el maracanazo salió a festejar luego de escuchar la final por la radio. El estandarte más querido de Brasil, la camiseta verde amarela, fue doblemente producto de la garracha rúa. Breve repaso de Brasil 50, nos vemos en el capítulo de Suiza 54.